Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideologías. En esta ocasión les traemos una de las películas más esperadas quizás de este año, por lo menos de las que más esperábamos en el canal, que es también la última película de una saga inmensa y legendaria que nos ha acompañado, bueno, por lo menos a mí desde que yo tengo memoria han estado saliendo esas películas, que son las de Misión Imposible. Entonces, ahora ya nos encontramos esta última entrega, que son películas que, como ocurre también un poco como en el caso de otros directores, principalmente Christopher Nolan, que también lo hemos reseñado aquí, que son películas, digamos, de personas que tienen dinero y capacidad para hacer películas como ellos quieren. Y contar historias, digamos, como de autor. O sea, que sí, eso es una característica que normalmente no ocurre con las películas de Hollywood. Entonces, eso las hace, por lo menos ya en sí mismas, productos que valen más la pena de reseñar, aunque quizás, como en este caso, por lo menos particularmente, no nos guste tanto en algunos puntos. Sin embargo, esta película es particularmente importante, no solamente, digamos, porque es la última, sino también porque de alguna manera aborda los problemas que, digamos, como que geopolíticos de hoy en día, o en general de la política mundial, porque trata tanto el problema de la IA como el problema de la guerra entre los países, como el problema del gobierno mundial, que quizás ahorita lo hablaremos un poco, pero antes de entrar en eso, como siempre, recordarles que en este canal no vamos a hacer un análisis de la parte estética de la película, que en el caso de las películas de Misión Imposible, sí tienen esta parte mucho más genuina, si lo quieres ver así, de que en estas películas son particularmente interesantes precisamente en ese aspecto, porque Tom Cruise no ocupa dobles, entonces sí se lanza directamente pues a grabar, la verdad, escenas luego muy, muy impactantes, que en este caso, en esta película, siento que fueron menos que en la anterior, pero Estoy de aún acuerdo. así está muy interesante. Entonces, dicho eso, Cristian, ¿qué nos puedes decir de la película? Porque aquí Cristian es un gran admirador de Misión Imposible. Eh, como siempre hablas con verdades a medias, pero bueno, ya la gente está acostumbrada a eso. Lo que sí quiero decir es que quizás, y solo quizás, es la última película de Tom Cruise que al mismo tiempo me parece la última gran estrella de cine. Estrella de cine porque sin necesidad alguna, porque lo que menos le hace falta en la vida es dinero y fama, arriesga su vida para la experiencia de nosotros en la sala de cine. Si lo logra, ahorita lo vamos a hablar. Sin embargo, ya casi todas las franquicias o las películas carísimas en el mundo funcionan en gran parte con CGI, es decir, que se hacen en un estudio con ambiente seguro. Y esa diferencia en las escenas de acción sí se nota. Y me parece que Tom Cruise es el último actor de Hollywood de ese estilo. En ese sentido sí vale la pena por lo menos apreciarlo. Y no vamos a hablar, quiero dejar claro también, de Tom Cruise privado. Eso no me interesa. Eso aquí nunca nos ha interesado si es buena persona, si es mala persona, sino aquí vemos la película y lo que cualquiera que va a la sala de cine ve, la otra parte no nos interesa porque ya nos meteríamos en chismes privados. ¿De qué trata? Misión Imposible, parte 7.2, el juicio final. Se continúa directamente la séptima parte. Han pasado solo 2 meses, ya que la inteligencia artificial sigue causando estragos. Se llama en la película La Entidad y todavía no ha sido derrotada. A gran velocidad la humanidad se dirige hacia el abismo, eso se nos dice en muchos diálogos de la película, porque la llamada entidad no solo ha logrado abolir la distinción entre verdad y mentira, sino sobre todo porque está tomando el control, y eso es el centro de la película, de las armas nucleares del mundo. Poco a poco conquista, digamos, los centros de mando nuclear de Francia, Israel, Pakistán, China, etcétera, etcétera. Es decir, que los jefes de Estado y los militares ya no tienen acceso a esas armas, por lo tanto tampoco podrían detenerlas si la IA decide activarlas. También Estados Unidos está a punto de perder su soberanía sobre sus armas. Y si la IA controla todas las armas nucleares del mundo, entonces su plan es de la IA activarlas y exterminar a toda la humanidad. El servicio secreto de los Estados Unidos, liderado, más bien interpretado, representado por Tom Cruise, obviamente busca evitar el fin de la humanidad. Para comenzar, quisiera enfocarme en una frase que se repite en la película, que tiene que ver
con, cito, para los que nunca conocemos. El contexto de la frase es que se dice una y otra vez que los agentes secretos viven en las sombras y mueren en las sombras. Es decir, que se sacrifican por los que nunca van a conocer. Es decir, por la gran mayoría de la humanidad. Ahora, obviamente, esto es patético y exagerado. Se endiosa a Tom Cruise sin duda. Sin embargo, me puse a pensar y me parece, a ver cómo lo ves tú, que es una buena definición de la política o de lo que debería de ser la película. Porque me recordó a un análisis de Levinas referido por Zizek, que tiene que ver con lo siguiente. Levinas dice que el verdadero acto de justicia es ver el rostro en el fondo, el que no tengo enfrente. Es decir, que esta tesis es el intento de, como ya le llama Zizek, de dar el paso ético definitivo, que va más allá del rostro del otro que tengo enfrente, sino que trata de trascender el rostro del otro a favor del tercero que está en el fondo y que no puedo ver. Es decir, que esta aparente frialdad, como también lo vemos en las películas de Tom Cruise, es el acto ético de justicia en su sentido más fundamental, porque cualquier preferencia del otro en figura del rostro condena al tercero a la invisibilidad. Es decir, que si volteo el lema y digo, para los que voy a conocer o para los que ya conozco, estoy en la ideología de que nada más para los que a mí me importan, para amigos y familia, que así nos pasa a todos. Es imposible amar a toda la humanidad, eso es. Sino, obviamente, tenemos simpatía y emociones con nuestro círculo. Para algunos es más pequeño, para otros más grande, pero es limitado. Es decir, que ahí sería para los que conocemos, que a nivel privado, claro que es para la gente que conocemos. Es decir, voy a apoyar a la gente que quiero, es obvio, pero a nivel político se actúa de esa forma, pero me parece justamente un acto antiético de justicia, porque la forma fundamental de la justicia no es el respeto y el reconocimiento del rostro enfrente de nosotros, de estar abierto a sus sentimientos y emociones, porque los tengo enfrente, sino de abstraernos, como dice Zizek, del rostro que tenemos enfrente y enfocarnos en el tercero sin rostro en el fondo. Únicamente a través de este desplazamiento de enfoque podemos liberarnos a la justicia de la atadura de lo contingente, que no permite trascender situaciones específicas. Y de esa manera, digamos, abrir por lo menos la posibilidad de justicia en su dimensión universal. Es como si, por ejemplo, el gobierno mexicano se enfoca en ayudar a los migrantes que hacen una protesta enfrente de Palacio, que son tal vez 100 personas con unas vidas e historias seguramente terribles, y suponiendo, como los tiene enfrente, el rostro ahí enfrente, le ayuda a esos 100. Pero ¿qué pasa con los que no están ahí, que son cientos de miles, si no es que millones? ¿No les ayudas a ellos? Nunca los vas a conocer, nunca los vas a ver. Pero el acto ético, y yo le agrego, el acto político sería tomar en serio ese lema de Tom Cruise, es decir, para los que nunca voy a conocer. Eso es política. Política no lo haces para tu círculo. Eso sería corrupción, eso sería pensamiento de rackets, como diría Jorge Amoró, como de mafia, como de grupo compacto. Pero no hacer la política para la gran mayoría de la gente que nunca vas a conocer. O sea, esa frase que en la película parece trivial, en el fondo, me gustó como definición, por lo menos inicial, de qué implica pensar a nivel político. Cuando comienzo a pensar en los que nunca voy a conocer, a partir de ahí para mí comienza el pensar político. No sé cómo ves esa idea. Me parece muy interesante. Creo que tienes toda la razón, porque de hecho, si nosotros regresamos a la distinción clásica entre vida política y vida privada, digamos, yo creo que ahí mismo se alcanza a ver esta dimensión que tú mencionas, porque la vida privada se menciona como, digamos, una dimensión en la que no es universal, que justamente es más bien donde uno puede abstraerse, si lo quieres ver, del resto, pero cómo, digamos, la vida pública implica, o la política en sí misma implica la consideración de aquellos en los que, como tú dices, no me identifico necesariamente, ¿no? Pero que de alguna manera tienen ese derecho. Yo creo que, digamos, aquí en esta película es muy claro y me recuerda también, en esta película se ve, digamos, claramente porque
el peligro está en la humanidad entera, ¿no? De alguna manera incluso los otros gobiernos lo reconocen. Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Recuerdas también si no mal recuerdo, burócrata ruso que justamente en plena guerra mundial, en plena guerra fría, justamente por un error de sus sistemas, pensaba que ya había iniciado la guerra? Y entonces a él le tocaba iniciar el ataque de los misiles, y él justamente pensando no solamente en aquellos que no conoce de su Unión Soviética, sino también en aquellos de que serían el enemigo, y dijo, no, a ver, espérense, tenemos que detener tantito esto y preguntar si realmente esto está ocurriendo. Entonces, ahí, como tú dices, se cristaliza lo que implica considerar las vidas, incluso las del otro, ¿no? Porque como decía Carl Schmitt, en la guerra de aniquilación total no hay lugar a la política, porque si yo aniquilo al otro, de alguna manera también aniquilo al único que podía reconocerme como ser humano, ¿no? Esta dinámica, que creo que la metes muy bien en ese sentido, se refleja justamente por la condición, digamos, de catástrofe mundial, que es justamente a lo que nos trae la entidad, como tú lo decías. Y a mí me gusta, digamos, que hayan finalmente elegido a este enemigo de alguna manera impersonal, que también me parece que se guarda similitudes en esta impersonalidad con la fuerza maligna de Destino Final que grabamos en la sesión pasada. Exacto. Porque también vuelve a ocurrir algo así, que de alguna manera es esto que mencionábamos, es la objetivización de aquello que vemos en la sociedad y que se escapa, ¿no? De alguna manera, que incluso a los grandes gobiernos que deberían de tener el control mundial se les escapa. Que eso también me gusta bastante, que el nacimiento de la IA, como ocurre, digamos, como también ocurre con las cosas en el universo y la física cuántica, es producto de un accidente. Es decir, no lo quería el gobierno estadounidense. Fue más bien que se juntaron la creación del gobierno estadounidense de la IA y los recursos del Estado ruso, como que de alguna manera las armas de los dos o los intereses de los dos se unieron en un enemigo común, ¿no? O sea, eso sí me parece que termina por ser, digamos, como ese interés que también comparte de alguna manera con la muerte de la película de la serie de Destino Final, el hecho de que cualquier cosa que ellos hagan ya estaba previsto. Que me parece que eso es, digamos, eso es muy claro particularmente en el personaje de Gabriel, que justamente va a ser como una de las personas que van a irse del lado de la entidad, van a ayudarlo, aunque nunca se nos dice mucho más claramente cuáles son sus intenciones o sus motivaciones. Ahí a lo mejor me hubiera gustado que, y digamos como que hablaran un poco más, pero sin considerar eso, digamos, ellos como los ejecutores de alguna manera de los planes de la entidad, y la entidad misma ya sabiendo lo que va a pasar en el futuro, es decir, ya sabe que van a subir a tal lugar, ya sabe que los gobiernos van a intentar enfrentarse contra ellos, sus intereses son muy claros, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo creo que para mí es la idea más potente de la película, y no sé, digamos, cuál sea, qué te parezca, es que la misma batalla, digamos, contra la IA, que es justamente una IA que, como la muerte, conoce todo, sabe todo y va y actúa con base en la predicción, es decir, la forma más probable, digamos que sería la forma ideal de lo que los científicos sociales piensan como el positivismo, esta posibilidad de adivinar lo que las sociedades van a hacer y predecirlo, y cómo finalmente el enemigo, más bien el enemigo de esta IA, o el único grupo de humanos que puede detenerlo, es justamente un grupo de humanos que toda su acción se basa en lo impredecible, en lo que por definición debería de ser imposible, improbable, que justamente es un equipo que trabaja a partir de la improvisación, ¿no? Entonces, esa idea en general de contrarrestar algo que no veíamos en la de Destino Final, ahí, sin importar lo que hagan los personajes, digamos, la muerte les llega. No hay posibilidad de resistencia. Y en cambio aquí justamente es la negación de lo planeado, de lo instrumental, de lo más eficiente, de lo más probable, lo que termina por de alguna manera ofrecernos una salida, ofrecer una salida a ese aparentemente imposible, que sería como la versión de Dios maligno de alguna manera, ¿no? Sería como un Dios enemigo. Esa idea me parece muy potente, sin duda. ¿Qué te parece a ti eso? Pues justo quería hablar sobre eso, porque, como dices, el enemigo de la última película y de esta es la llamada entidad, es decir, la inteligencia artificial. Ahora, en el mundo real
hasta los propios, vamos a llamarlos desarrolladores de la IA, consideran muy a menudo esta como un peligro para la humanidad. Por eso, incluso gente como Elon Musk ha pedido una especie de moratoria, aunque él mismo es uno de los más grandes apoyadores de invertir aún más en la IA. Pero hace no tanto, me parece que tiene algunos meses, varios de los jefes, de los CEOs de esas empresas, han dicho de que se debe de parar porque si no un día se va a generar lo que vemos en Misión Imposible. Es decir, una llamada entidad, la IA, podría volverse, entre comillas, autónoma y exterminar o por lo menos, entre comillas, esclavizar a la humanidad. O sea, estamos en discusiones muy similares a lo que ya vemos en la película. Porque la idea es que podría surgir una nueva superpotencia no controlada por nadie, sino ya independizada de la voluntad de los humanos. Ujú. Aunque en la película se menciona varias veces que la IA actúa únicamente según lo que fue programado por los humanos. Es decir, que eso que dices de accidente, pues de alguna forma sí, pero de otra forma diría que no. Porque de lo que se trata, y eso ya bien lo dijiste, es de la llamada teoría de juegos. Es decir, que la IA parte de actores racionales y egoístas. En este caso me refiero a los estados-nación que actúan todos bajo un interés racional y egoísta de soberanía unos versus otros. Eso es como la base de la programación de la IA y por eso se considera luego la IA como un estado. Eso es, digamos, mi argumento. Ahorita voy a eso, a ver qué te parece. Es decir, que es precisamente el problema para los líderes estatales en la película que no saben qué hacer porque se enfrentan también como representantes de sus estados. Es decir, que la entidad asume que esta lógica rige el comportamiento de todos los países que tienen armas nucleares. Y tiene toda la razón porque eso es el problema de la película. Y esto queda claro en varias escenas en las que hay un debate entre expertos de seguridad del gobierno gringo en la película. Y eso queda claro porque si tomamos en serio la película, se podría haber impedido que la IA tomara el control de todas las armas nucleares cuando aún no era lo suficientemente fuerte para infiltrarse si a nivel internacional se hubiese acordado que todos los países con armas nucleares simplemente las apagaran. La entidad no habría tenido acceso a ellas. Es decir, que no hubiese podido hackear el sistema, por lo tanto no los hubiese podido controlar. Pero como cada estado, nación, queda atrapado en el pensamiento de la teoría de juegos, es decir, asumió que si daba el primer paso, quedaría indefenso ante los otros y esto podría ser una amenaza para la propia seguridad de tal país. Es decir, en consecuencia, las armas nucleares no se desconectaron, lo que permitió a la IA tomar el control de ellas. El problema, eso es mi punto, no radica en la IA, sino la afirmación de la película es que el problema está en la entidad, en la IA. Pero en realidad no es el problema, sino el problema son los estados nacionales y la lógica inmanente a ellos. Es decir, están más dispuestos en la película a arriesgar otra guerra mundial o incluso peor, la aniquilación total de la humanidad que renunciar momentáneamente a la llamada soberanía nacional y al interés propio. Y hay diálogos en la película que dicen es que no podemos hacer eso porque entonces los enemigos, el que sea, se va a aprovechar de nosotros y asumen que el enemigo piensa lo mismo. Porque en realidad, y ya casi acabo, la película para mí tiene un mensaje pacifista porque al final la presidenta de Estados Unidos en la película sí acepta esa postura y entonces se sale de ese mundo y opta por no lanzar sus armas nucleares, asumiendo entonces que se sale de la llamada teoría de juegos y de hecho sus generales la critican por eso. Pero digamos, basta entonces con reconocer que la IA, siguiendo instrucciones del Estado, ya en el mundo real, que en las guerras actuales ya se usa la IA, es decir, que ya hay decisiones tomadas por la IA entre vida y muerte,
ya delega de alguna forma el uso de armas, qué se usa, en qué momento, con qué fuerza, que ya organiza de alguna forma disparos que también alcanzan a gente civil, obviamente. En ese sentido, la película se atreve a llegar muy lejos, pero no tiene el valor al final de cuestionar el problema para mí fundamental, que es que estamos en una guerra de soberanía entre estados con armas. Y lo interesante, y con eso te doy la palabra, es que sí hay diálogos que cuestionan eso. En 2 ocasiones, un protagonista de la película le dice a su enemigo que tiene enfrente, oye, encontrémonos solo como humanos, sin ideologías, sin estados, no como americanos, ni como rusos, ni como chinos. Es decir, que se quiere suspender o superar el Estado-nación como ideología de acotación de los sujetos. Y en efecto, uno se pregunta, y lo he dicho aquí varias veces, ¿por qué me debería de definir primero a través de una nación? Si primero uno es, de hecho todos, humanos, es la categoría adecuada. Y ahí sería no un acto ideológico de decir es que todos somos humanos, sino el interés humano entre 2 humanos que se tienen enfrente nunca es el de los estados que se enfrentan, sino la ideología es pensar que yo actúo en nombre del interés de mi estado y el nombre y el interés, perdón, del estado es el mío. Esa identificación evita, digamos, que las personas se enfrenten como humanos, sino se enfrentan como masa de disposición de los estados. Y esa cuestión sí se abre en la película, pero al fin de cuentas, en síntesis, mi problema es que la película asume que el problema es la IA, cuando la IA simplemente piensa como los humanos hoy en día. Es decir, que el problema no es la IA, sino la ideología nacionalista que reina hoy en día, que es ejecutada en la película. Me parece muy adecuada, digamos, la analogía que haces con la teoría de juegos, porque justamente a veces pareciera ser como tú lo mencionas, esta fuerza como la IA, o sea, prácticamente, o sea, que puede definir cómo saldrá un conflicto en función del cálculo de intereses, ¿no? Y sin duda, digamos, más allá de la pregunta, digamos, de la teoría de juegos sería ¿quién ganará? Pero la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es ¿por qué funciona asumir justamente que todas las personas son egoístas y actúan de manera racional, ¿no? En Exacto. principio no debería de ser, pero como tú dices, es más bien como el sistema mismo en el que nos encontramos, el que hace, que provoca eso. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, solo que si bien es cierto que a veces se reduce a esa posibilidad de salirse de la ideología nacionalista, yo no creo que sea solamente, digamos, debido a una mala ilusión respecto de la idea de Ujú. nación. Es más bien al revés, o sea que esa ilusión tiene un muy, muy fuerte, digamos, como componente estructural. Es decir, en los hechos efectivamente están compitiendo. Es decir, por ejemplo, ve el caso de China. Ahorita que ellos están, que no se lo esperaban, que DeepSeek, o sea, la inteligencia artificial Mm, de China, tuviera ese éxito tan pronto. O sea, que en menos de 2 años, si no mal recuerdo, ya tuviera un modelo de inteligencia artificial además de estructura abierta, en una sola de sus empresas, que lo hizo con un porcentaje muy pequeño del dinero. Entonces eso significa que, como lo mencionan igual en algún diálogo, casi que todas esos, digamos, como inversiones o sueños más bien, de tecnología súper avanzada ujú. y ciertos, digamos, como países que invierten mucho dinero en tecnología secreta. O sea, básicamente ahí está el fin del mundo, ¿no? O sea, realmente es, pero el fin del mundo ahí equivaldría a la posibilidad de que el otro país domine, ¿no? O termine de aniquilarlo. Pero en ese caso de la IA, por ejemplo, yo no sé, seguramente en una muy buena parte debe de ser también una ilusión tremenda de las capacidades propias de la IA, pero sí tener otro modelo, por ejemplo, de computacional puede representar una ventaja comparativa respecto de los Estados Unidos o de Europa. O es decir, ¿no crees que si hay un peligro detrás, por ejemplo, a que China lo logre? Oponerse a eso no es solamente, digamos, que yo sea incapaz de eliminar mi ideología nacionalista y verme como parte de China, sino que efectivamente el Estado chino, a lo mejor separado de las personas, efectivamente el Estado chino puede tener esa capacidad e imponerse. Yo recuerdo que en algún momento hay un texto de Mao de los 50, si no me recuerdo, en el que él mismo dice algo así como, bueno, tenemos ahora ya bombas suficientes. O sea, si Estados Unidos quiere aventarse la guerra nuclear, nosotros nos aventamos. ¿Qué serán? A lo mejor que mueren unos 200, 300 millones de chinos, pero pues hay muchos más.
O sea, podremos sobrevivir a eso y continuar adelante. Es decir, ahí a lo mejor incluso Mao tendría una visión universal. Él no está pensando solo en los chinos, él piensa en la batalla de la humanidad por la liberación del capitalismo. Pero digamos, esa propia ideología se ve ahí y es un interés del Estado chino y era una forma de justificar desde un punto de vista aparentemente más universal la eliminación o el inicio de la guerra. No sé cómo ves ahí esa complejidad. O sea, que no solo depende de las personas, sino que efectivamente sus propios intereses están... o sea, que en cuanto uno pueda, el otro se lo va a chingar. Y eso es algo característico del capitalismo, no es algo, digamos, extraño respecto de ello. Estoy de acuerdo, pero sí, y lo dijiste de hecho bien desde mi punto de vista, que el interés del Estado y no de las personas que viven en ese Estado. O sea, quizás sirva, pensemos en el ejemplo. Imaginémonos que invaden a México. La potencia que ustedes gusten. Vamos a decir, lo más seguro sería Estados Unidos. Que Trump aquí nos invada. Entonces, todo mundo, sobre todo de la élite empresarial, política, académica, van a decir, hay que defender a México. Hay que defender. Y la pregunta que yo haría, ok, ¿qué estamos defendiendo según? El 80% de salarios en México son entre un salario mínimo y 3 salarios mínimos. ¿Eso estamos defendiendo? La violencia cotidiana, no tengo que profundizar, todo el mundo lo sabe. Muchos estados es el infierno. ¿Eso estamos defendiendo? Las mujeres podrían decir el patriarcado que todavía reina en una buena parte del país. ¿Eso estamos defendiendo? Y así me podría seguir. Es decir, que el Estado tiene, por su propia lógica, la necesidad de mantenerse y defenderse ante otros estados. Pero eso es una lógica o un interés que no coincide necesariamente con sus súbditos, que somos nosotros que vivimos en los estados y muchas veces no por elección, sino vivimos en un estado porque ahí nos tocó o porque nuestros papás ahí tienen familia o tienen conocidos, pero la mayoría vive donde vive no por elección. Es decir, que vive ahí porque tiene que vivir ahí. Entonces, si nos imaginemos ese ejemplo, la pregunta sería, ¿bajo qué estado, es decir, bajo qué poder me va un poco menos mal? Y uno podría decir, bueno, pues si me explota el sistema gringo, el sistema chino, el sistema mexicano, ¿qué me importa a mí eso como individuo? Y sobre todo la pregunta es, ¿eso vale el arriesgar mi vida? Porque aquí no estamos hablando de que, bueno, voy a 2 conferencias o leo 3 libros, sino arriesgo mi vida para mantener eso que les acabo de escribir. Y ahí comienza para mí la mistificación ideológica que no existe, como dices. Claro que hay un conflicto entre estados y hay una competencia, ese es real. Y el problema es que de eso no hay salida mientras existan estados-nación. Es decir, por eso dije que es una lógica inmanente a eso. O un día rompemos con esa lógica o tenemos que asumir que hay un interés nacional del Estado que compite con otros. Es decir, que no todos vamos a ganar cuando se firma un acuerdo o cuando hay una guerra, sino unos van a ganar y otros van a perder y eso es un problema. Pero es un problema, para mí, el más grave cuando la gente se identifica y se pone en uno con el interés del país en el que está. Y eso creo que tú y yo lo observamos todo el tiempo, que se ponen la playera y asumen que esto es por el bien de México, o por el bien de Alemania, o por el bien de Estados Unidos. Y eso es un problema. Que los mandamás de un estado hablen en nombre del estado en el que ellos mandan, pues eso me queda claro. Pero eso para la mayoría de la gente no aplica. Y eso es como mi crítica. O sea, creo que vamos en lo mismo. O sea, si diferenciamos entre los intereses, podemos analizar la geopolítica, es decir, el conflicto entre estados, pero no confundir que si, por ejemplo, eso que dices, la IA de China va más avanzada que la de Estados Unidos, pues yo no estoy seguro que eso le beneficie al pueblo chino. Tal vez sí, tal vez no, pero pues yo creo que les da más o menos lo mismo. No, Lo claro. que le beneficia es a los que mandan en el estado chino en el interés de la lucha contra los que mandan en el estado de Estados Unidos. Pero eso para mí es algo diferente. Pero Sí. por ejemplo, a veces es que los estados también concentran o cristalizan intereses de la sociedad. O sea, ese también es importante. ¿Tú dirías entonces que no valía la pena defender a Francia después de haber sido tomada por los nazis? O sea, yo creo que había una posibilidad de hacer política Bueno, dentro esa de es ese otra estado. cosa.
No, claro Una que cosa es no. una cosa y otra cosa es otra cosa. No, bueno, o sea, ambos son formas nacionalistas de hacerlo. O sea, Estoy de ahí acuerdo. perderías esa oportunidad. Ahí, digamos, sí hay un interés particular del individuo en el hecho de que cierto tipo de Estado sobreviva. O, por ejemplo, ahorita Europa, que quizás es el único lugar en el mundo donde más o menos la democracia parece mantenerse, pero si no se juntan militarmente, van a desaparecer. Es decir, ahí el interés del Estado, de los Estados, en muchas partes se confunde bastante con los de sus propios integrantes. Quizás más con ciertas partes, pero sí, ahí, por ejemplo, ese tipo de problema, yo diría, En el fondo, se defiende en todo el mundo el sistema de explotación capitalista. O sea, eso es lo que se defiende. O sea, ahorita, y qué bueno que lo dices, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿cuáles son las discusiones? Aumento en gasto en el ejército, en armas, a costa del gasto social en esos países. Eso es una locura absoluta. Pero tiene lógica, es racional, bajo la teoría de juegos como en la película. Es decir, a ver, para mí lo más importante es mantenerme como Estado, el statu quo. ¿Cómo logro eso? Según esta teoría, pues con un arsenal de armas más grandes, porque la ideología es que Rusia está a punto de invadirnos y atacarnos, o China, o sí, quién sabe cómo se lo imaginan. Por ende, no le importa sacrificar, literalmente sacrificar la calidad de vida, que para muchos ya no era tanto como la gente se lo imagina, de su población. Para mí es algo que yo diría, bueno, ¿para eso vale la pena luchar en una guerra? Claro que no. Si me pones el ejemplo ficticio de que estamos en la Comuna de París o en un país socialista en el que ya no reina la lógica del capital, donde se vive más o menos como yo siento que la sociedad debería de vivir, y luego nos invade el Estado capitalista liderado por Elon Musk y Milei y Salinas Pliego, bueno, yo no obligaría a la gente a tomar las armas, pero sí diría, bueno, tal vez sí lo defiendo. Pero mientras la relación de poder dentro de los países esté a favor del capital en todo el mundo, digo, pero ¿por qué me voy a sacrificar por algo? Y sobre todo, si ni siquiera es en el nombre como tú dices, si no es una ideología más abstracta, si no es, pues ¿por qué? Porque pues es mi patria. O sea, la gente ni siquiera piensa tres calles más que eso. Y esa ideología sí me parece uno de los problemas más grandes el día de hoy. Y no veo tanto que además, porque creo que dijiste otra cosa, si no, corrígeme, que las personas influyen en los intereses de los estados. Y ahí también yo diría, bueno, pues con muchas limitaciones. O sea, si por ejemplo yo te pregunto, ¿qué tanto tú y yo tenemos influencia sobre la política exterior del gobierno de México? Pues sí, sí, no, podemos, muy poca. o sea, es mínimo, es mínimo. Y eso Pero que somos una democracia, según. O sea, estoy de acuerdo, pero por el otro lado, digamos, ahí tienes también o sea, el siglo XX no se explicaría sin gente como Marx o Engels, por ejemplo. O sea, serían dos ajá. personas que pueden, digamos, como propagar una forma de pensar, una forma de analizar algo distinto, y entonces efectivamente vienen, y esa influye muchísima en la sociedad, en el público, ni siquiera en el Estado, en el público en general, y sus formas de organización entre ellos. Yo siento, fíjate, que en el fondo no hay, o sea, es cierto, ya dijimos, están los estados como Sí, sí, actores, sí. está, digamos, la entidad, que ahí sería como la inteligencia artificial, la bomba, digamos, sería la bomba nuclear y el poder absoluto. Ujú. Pero, de alguna manera también o sea, el hecho de que Ethan logre con su equipo influir en ese destino, aunque sea muy mínimo, yo creo que también hasta cierto punto es la posibilidad de la apertura primero de lo que no está dado, y segundo de la posibilidad de las personas mismas de influir en algún momento o en algún grado en esa condición. O sea, porque yo siento que, por ejemplo, en algún momento al final de la película, obviamente spoiler, encierran a la inteligencia artificial Ujú. dentro de un mundo, digamos, como Digital, digital, ajá. ajá, como utópico. Entonces, Ujú. a mí me parece genial porque además dicen que ahí la inteligencia artificial cumplió sus planes. Entonces, todo lo que predijo se cumplía. Yo digo que ahí entonces es como la caverna de Platón o la idea que tienen de teoría los positivistas, es decir, así como los de la teoría de juegos, ¿no? Como el modelo en la computadora en el que todo Ujú. sale más o menos como tú lo esperas. Sin embargo, sí que yo siento que la película hace hincapié en esta, primero, quizás hasta cierto punto, naturaleza
imprevisible en general de la sociedad, del mundo, de lo que quieras. O sea, de que no es posible, ni siquiera bajo los modelos más predictivos, siempre hay cosas que se escapan. Y en el caso, digamos, de Misión Imposible y el equipo del FMI, sí, así se llama, ¿no? Fuerza de Misión Imposible. Justamente yo siento que es esa capacidad para poder negarse. O sea, para poder justamente decir, yo no quiero esto. O sea, ante, digamos, la cantidad inmensa de posibilidades, ellos simplemente deciden dejar de utilizar ese tipo de cosas que los hacen probables o predecibles, y justamente ellos se abocan a lo que no es posible. Ese es como yo siento que el punto de tensión en el fondo. O sea, en esa capacidad también de salirse, que por lo menos se ofrece ahí. Y yo trato de pensar más bien en nuestras sociedades, de cómo esa posibilidad de lo no dado sigue ahí. O sea, sigue ahí pese a todo, que sería como el principio de incertidumbre de Heisenberg para la física. El hecho de que las personas puedan de repente decir, I would prefer not to. O sea, yo preferiría no hacerlo. O sea, creo que eso también se rescata, a lo mejor de una forma, si lo quieres ver, muy liberal, porque termina siendo el gran individuo poderoso el que logra cambiar el mundo, ¿no? A lo mejor no es la acción colectivamente guiada. Sin embargo, esa posibilidad de salirse creo que sí es algo que nos ofrece la película y que sigue respondiendo a la realidad. Esto que te decía de, finalmente, por más, digamos, que estemos en 2025 y que los ejércitos tengan IA y todo lo demás, pues el año pasado al equipo de seguridad máxima de Estados Unidos se les metió el periodista y tuvieron este error. Y no fue una, creo que fueron 3 veces. Entonces, o sea, eso también te habla mucho de que a lo mejor esta imprevisibilidad de la realidad no se da ni siquiera cuando tú quieres, sino que incluso ocurre en los momentos en los que menos te lo esperas, de la gente que menos te lo esperas, pero que sí permite una posibilidad, yo diría como una nueva forma de liberarse, si no directamente, por lo menos sí de ver algo distinto, de ver que el mundo puede ser de otra manera. Y ya con eso termino. Lo hablábamos un poco antes del programa y quizás debimos de mencionarlo en esto, pero esta crítica tan dura que se hace a la academia, porque muchas de las funciones estándar de la academia ya las está cumpliendo la IA. Pero entonces, para mí, digamos, lo que en ese caso sería una tragedia absoluta, que justamente es no haberse dado cuenta que la IA perfectamente ya hacía todo lo que ellos pueden hacer, ese hecho también genera la posibilidad, el error tremendo, no previsto, de que la academia pueda cambiar. De que, o pueda caer de una forma espantosa, pero también puede haber la posibilidad de que algo distinto se dé. O sea, si ese sistema se cae por un error de él mismo, entonces a lo mejor algo distinto puede salir. No sé si me explico. O sea, es una Estoy lógica de acuerdo. inmanente. O sea, yo acepto eso y claro, porque si no ya estaríamos condenados. Obviamente hay aspectos que por más que se busque no son, que no hay forma de preverlos, de anticiparlos. Sin embargo, en la película, lo paradójico es, de hecho en toda la saga, es que Tom Cruise actúa en misiones imposibles para garantizar la supervivencia de su estado. Porque no es que él actúe en contra del interés de los Estados Unidos, sino él... Pero en cierta película sí. De hecho, la CIA lo persigue. No, claro, lo persigue porque hay enemigos del Estado dentro del Estado. Ah, bueno, sí. Que luego son eliminados. Y de hecho, incluso en esta cinta, ¿cuáles son las escenas finales? Que vemos a la presidenta de Estados Unidos desfilando con el ejército, saludando ahí a su hijo para que nos provoque cierta emoción. Pero, digamos, el final es que se garantizó el statu quo. No es el pensamiento internacionalista, universalista, sino nos dejó con el mundo en el que hay 8 países, me parece que son, con un arsenal de armas nucleares que si alguien le aprieta se acaba el mundo. O sea, y vemos algo similar en la película de Oppenheimer, que se plantea la misma problemática, que el problema no es quienes tengan las armas nucleares, sino el hecho de su propia existencia ya nos lleva al borde del desastre absoluto. Y la única solución sería, como plantea Oppenheimer en la película, también tenemos un episodio muy bueno sobre esta cinta, es cuando dice, bueno, es que tenemos que hablar con los otros países para desnuclearizarnos, es decir, ir a la contraria, y es la única forma de evitar que un día pase una tragedia. Y en la película
de Tom Cruise de Misión Imposible, eso no se plantea, sino se plantea que el problema era la IA y como ya se encerró la IA en el mundo digital, todo va a seguir igual. Cuando yo digo, bueno, el problema es la lógica del interés de Estado-nación que programó la IA de cierta forma y eso sigue vigente y no se cambió para nada. O sea, ahí me parece que hay algo que la película no quiere entender o no puede. Ya como segundo tema, y para mí es el último que te quería preguntar, porque mencionaste con razón las escenas de acción, que en esta cinta son específicamente dos. Una es que Tom Cruise desciende, es decir, hay una inmersión en el mar de Bering, debe descender para, pues no sé qué era, como desenroscar algo en un submarino ahí hundido y perdido, y sigue bajando mucho, está muy oscuro, y la atmósfera de esto hasta parece casi película de terror, y sin duda se ve el dinero que se invirtió en la grabación de la autenticidad de esa escena de acción. La segunda escena de acción es una batalla entre dos aviones que también se ve que lo grabaron con cámaras. O sea, se ve impresionante en el cine. Ya para eso vale la pena ir. Sin embargo, no me parecieron escenas emocionantes. O sea, sin duda es impresionante pensar cómo lo grabaron. Y se ve cómo luchan los actores porque están de veras grabándolo en vivo, en el avión, debajo del agua, se ve cómo Tom Cruise está trabajando en su cara, en sus gestos. Y eso sin duda le aporta algo a la película. Sin embargo, nunca sentí como esa emoción o preocupación o ansiedad cuando ves escenas de acción y dices, híjole, esto está muy emocionante y hasta sudas, sino es como más bien una admiración, en mi caso, pasiva en la sala de cine, que le reconozco el esfuerzo, pero tenía para mí más un aspecto de documental, que estoy viendo algo que me impresiona, pero que no me emociona, a pesar de que está hecho para película de acción, que te mantenga como exacerbado ahí en la sala de cine y no tuve esa experiencia. Pero ¿por qué será? O sea, ¿será que, digamos, tiene que ver con el hecho de que ya más o menos sabemos cómo va a terminar? No, Porque, yo creo, o mi hipótesis es que se confunde autenticidad en la grabación de la acción con crear suspenso y emoción. Como comparación, la escena en la primera entrega de Misión Imposible, que creo que es del 96, vemos al personaje de Tom Cruise en una escena emblemática de la historia del cine, bajado con una cuerda en una sala de alta seguridad y debe robar algo mientras en cualquier instante alguien podría entrar por la puerta. Es algo muy simple, mucho más barato. Aún sí, así, es de las escenas más emocionantes en la historia del cine. Que sudas cada vez que ves la escena y dices, ojalá lo logre, y estás emocionado de verlo. Y ese efecto no lo tuve en esas escenas. Y para mí es que se confunde que se valora tanto el trabajo y la autenticidad de la grabación que se olvida de qué trucos puedo usar en el cine para crear el suspenso en una escena de acción. puede ser, sí, 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 creo que tienes razón. Quizás en esta película incluso se ve ese énfasis un poco en el hecho de que también todo es analógico, ¿no? O Sí, sea que, ándale, claro, como ándale. ya todo es analógico, es un poco como no uso CGI, yo me aviento todo. Efectivamente, también aquí es analógico, más bien lo digital es el origen del problema, ¿no? Donde todo empieza como a distorsionarse porque es una ilusión, si lo quieres ver así. Que incluso te quería decir que también creo yo que el final, en ese sentido, en el que todo vuelve de alguna manera a la normalidad, al equilibrio que debería de caracterizar al mundo, aun cuando los motivos del inicio del problema seguían ahí, es justamente como si ellos también hubieran caído en una cámara de digital y se hubieran quedado así Mm, en un mundo como alterno, ¿no? En un mundo utópico de sueño. Yo creo que más bien eso les tocó a ellos y la IA entonces debió cumplir su cometido. Pero bueno, regresando ajá. a lo que comentabas, sin duda creo que tienes razón y creo que en general eso eh, creo que en general eso es lo que pasa con lo que te decía, este cambio, digamos, en el consumo de experiencias, si quieres ver más intelectualizadas, a experiencias un poco más como a flor de piel, ¿no? Lo que ves. O sea, yo siento que ahí en ese sentido sí cayó un poco como en esa cuestión de TikTok. Ok, yo voy a hacer igual un TikTok, no lo voy a hacer digital, lo voy a hacer real, pero sigue siendo un TikTok. O sea, sigue siendo un hecho que metes ahí sin nada, digamos, como ninguna otra conexión. Ahora, sin embargo, quería regresártela porque creo que
aún así puede ser interesante en el sentido de que a lo mejor no este hecho de los actos acrobáticos en sí, estoy pensando más bien en un recurso que es, yo diría que quizás el más chafa, el más como recurrido, que son las máscaras. O sea, que eso en general, digamos, en toda la saga se da, y sin embargo, creo que justamente apuntan a algo que tiene algo de genial detrás, porque de alguna manera la cuestión se llama misión imposible. O sea, la idea es que tú no puedas prever lo que va a pasar. O sea, de que sea algo que de repente cambia. Y justamente, por más, digamos, barato que sea el recurso, sí que el cambio de máscaras nunca te lo esperas. O sea, ahí sí es así como, bueno, quién sabe si este sí es, si no es. O sea, relativiza mucho también a los propios enemigos, relativiza lo que están haciendo. No es como en la película típica en la que, claro, matan al enemigo o nunca matan al protagonista, aunque quizás aquí en el fondo eso se cumple. Pero bueno, aún así creo que esa posibilidad de las máscaras, de relativizar las propias muertes y relativizar los enfrentamientos, porque eso también te permite jugar, ¿no? Los que creías que eran enemigos, de repente son aliados, al final vuelven a ser enemigos, vuelven a ser aliados. Esta complejidad me gusta mucho más que desde el inicio, que aquellas películas en las que desde el inicio sabes que son los malos, que van a enfrentárselos y que van a acabar mal, como las de Marvel suele pasar. O sea, creo que por lo menos ese recurso hace honor al nombre de la saga y que mantiene algo interesante que digamos es un tipo de juego intelectual en la película que no encuentro en otras y que sí se escapa un poco más del vago nada más, así como te lo presento y ya. O sea, creo que sí tiene algo detrás en el fondo. Da cierto sentido a las películas bueno, ajá, a la narración de las películas. Bueno, pues nada más quizás terminar mencionando que un elemento que creo que caracteriza en general a las películas y que me parecía muy bueno que al final se volviera el enemigo es la tecnología en sí misma. O sea que la tecnología súper avanzada en general a lo largo de la serie fue más bien un recurso que permitía a los personajes hacer cosas. Que eso es interesante, que nunca fue como la tecnología en sí misma mala, sino que la tecnología puede ser buena o mala, más bien es en función de quiénes son los enemigos que la ocupen, ¿no? Eso yo creo que es un recurso que valía la pena, por lo menos en las primeras películas, y que finalmente ahorita ya es como la tecnología nos supera a nosotros mismos, se vuelve en contra de nosotros y todo lo que ya comentamos. Sin embargo, creo que en general el hecho de que utilizaran la tecnología de esa manera y que mostraran como más bien ese uso no maniqueo, sino como mucho más diverso de la tecnología, creo que en general es algo que vale la pena rescatar de las películas, que siento que hoy en día más bien como que hay una reacción conservadora respecto de la tecnología, que incluso se ve en esta misma película de Misión Imposible al regresar a lo analógico, pero que en general creo que esa visión un poco más progresista o liberal del uso de la tecnología vale la pena. Pues es una paradoja porque pues necesita de la tecnología más avanzada que se ve en que es de las películas más caras en la historia del cine. Costó como 400 millones de dólares porque se tiene que usar la tecnología más moderna para hacer posible que las escenas de acción parezcan lo más auténtico que se pueda. O sea, es como ese aspecto anacrónico de este tipo de creaciones que se ve todavía, para mí, peor en las películas de Avatar, que se crea un mundo de tribus anclados en la naturaleza, es decir, como un mundo premoderno, romantizado en la película, usando la tecnología todavía más avanzado, porque ya ves que fue así con trajes especiales en 4D, en 3D, con algo que trabajó el director James Cameron durante una década y fue un esfuerzo que hay un documental de como 5 horas de cómo se hizo la película para dar la ilusión de un mundo anclado a la naturaleza, es decir, algo no tecnológico. Y ese anacronismo me llama la atención. También lo vimos un poco ahorita que recuerdo en la película que analizamos de los Transformers, que era sí, Transformers yendo a un pueblo de indígenas de Perú para usar fuerzas. O sea, esa convivencia de dos cosas que no tienen nada que ver me llama mucho la atención, que es como dices, que ideológicamente hay un anhelo a un mundo previo a eso o posterior a lo digital. Sin embargo, se crea la ilusión de ese mundo usando la tecnología más avanzada y no se dan cuenta. Y yo estoy de acuerdo, o sea, la mayoría de la gente que habla de esa manera, estoy seguro que no podría vivir ni un día sin su maldito celular.
pero que aún así te habla de las comunidades indígenas como si fuese la vida que todo el mundo anhela. O sea, creo que hay ahí un engaño y son como esas, como decirlo, como esa misantropía luego escondida. Saludos a mis amigos posmos, que en el fondo me parece que es eso, que es más un odio a la humanidad, pero que es como desviado a la tecnología y se asume que si eliminamos eso y vivimos otra vez como en la Edad Media, que entonces vamos a ser más felices. Que obviamente Sí, eso me parece una tontería. sí, 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 totalmente, es muy cierto. Me parece que, digamos, esto que dices respecto de la tecnología digital, como siendo. Sí, 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 completamente. Y incluso, digamos, en la música se ve mucho cuando. Creo que se ve más, pero por ejemplo, esta idea de los nuevos aparatos ya no son verdaderamente buenos. Lo chido es como lo que se hizo en los 60, 70, Ah, ahí se construyeron, ¿no? O esta obsesión con los violines antiguos. O sea, sí, efectivamente, como de regresar a una época en la que valía, en la que había como un sentido, aun cuando ahora son mucho más caros, que es lo paradójico, como dices. sí. Sí, es muy, muy cierto. Bueno, ¿recomiendas la película? Sí, yo creo que vale la pena, por lo menos esta y la anterior. Más te vale. Pero Por las favor, otras, vayan, si pueden, al cine IMAX. Vale mucho la pena. Y véanla en el cine. O sea, es una película que ni siquiera yo vería en casa. O sea, si no la ven en el cine, realmente pierde mucho de impacto en la tele. Es larga, pero para nada es aburrida. Y es una película que está hecha para verla en una pantalla grande, en una sala de cine. Entonces, si les interesa, vayan a verla. Está interesante. Esperemos que les hayamos aportado algo con nuestro análisis. Y a menos que tengas algo más, nos vemos la siguiente semana. hasta la próxima.